Bienvenidos a su programa, Holísticamente Hablando. Tu amigo Frank Cruz estaba contigo. Este es muy importante, este es un mensaje muy hermoso que te voy a dejar dicho. Es la autorrealización. Para hacer tu autorrealización, tú necesitas comprobar algunas cosas dentro de ti. Lo primero es saber si tienes vórtices de energía, si tienes los famosos chakras, si tú tienes ese tercer ojo que es el sexto chakra y al mismo tiempo es la glándula pineal. También a eso que le llaman el kundalini, pues nada más es un exceso de hidrógeno que tenemos que subir. ¿Y cómo nosotros subimos ese exceso de hidrógeno? Bueno, pues muy fácil. Cada 29 días y medio que nosotros nos pasan desde el primer día que nacemos, nos baja una secreción, como dice Santa Claus. Esa secreción se derrama de donde José y María, de donde se derrama leche y miel. ¿Y por qué se llama así? Porque es que la melatonina, mela significa honey, honey significa miel, y la melatonina que está en la glándula pineal secreta una sustancia que es muy parecido a la miel y entonces nos baja junto con la de la pituitaria o la hipófisis que se parece a la leche. Esas dos secreciones bajan. ¿Cuándo? Cada vez que cuando tu luna estaba al igual que el día que tú naciste, es decir, supongamos tú naciste el 10 de noviembre de X y a ese día estaba la luna un 28%. ¿Qué va a suceder? Cada 29 días y medio, cuando la luna esté a ese por ciento que tú naciste, a un 28%, o más o menos 29, 27, no lo pases más de 5, ese día entonces se va a bajar a ti esa secreción donde se derrama leche y miel. Y esa secreción te la va a explicar Joe Dispenza y te la va a explicar también Iván Donaldson, que tiene una muy buena en español que dice el secreto más grande de la humanidad, y te va a explicar el por qué nosotros tenemos la luna. Y cuando tenemos la luna significa que nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado, no tener sexo, no tomar alcohol, no comer carne, portarnos de una manera más tranquila, porque por 3 días tenemos que conservar esa sustancia que baja. Y entonces, si tú quieres hacer esa autorrealización y tú quieres subir esa secreción de nuevo, como hizo Moisés, que subió a la serpiente lo que quiere decir la columna vertebral, 33 vértebras, ¿ok? El número de Jesús. Entonces, esa secreción tiene que volver a subir. ¿Cómo logramos eso? Bueno, te vamos a poner a Juan 3:3 para que te explique cómo tú puedes hacer ese tipo de autorrealización. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es de carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te maravilles de que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyere en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero acuérdate que para ello tú te tienes que convertir en un Salmo 82:6. ¿Qué significa Salmo 82:6? Significa que Jesús nació en Nazaret, pero nos han dicho en muchísimas diferentes versiones de él, que fue en Belén, dice que fue en diciembre, en realidad él es Piscis, nació en marzo. Acuérdate que a nosotros nos dicen septiembre, que es el mes 7, y ese es el 9. Nos dicen octubre, que es el mes 8, y ese es el 10. Nos dicen noviembre, que es el 9, y entonces es el 11. Diciembre, que es el decimal, que es el 10, entonces lo tenemos como el 12. O sea, todo está bien aquí enredado, es muy diferente. Y nosotros somos los que debemos despertar y tomar en cuenta qué nos están diciendo y qué está ocurriendo. Entonces, para tú convertirte en un ser superior, en un ser actualizado, en un ser súper más avanzado, ustedes lo pueden ver allá a esta gente, los monjes que están en el Tíbet, que algunos de ellos pueden levitar, se pueden levantar hacia arriba. ¿Por qué? Por su estado grande de yoga, de meditaciones, cuando hacen su autorrealización. Y para ello tú te tienes que convertir en un Salmo 82:6. Pero si en Juan 3:3 no te lo explica bien, vamos a ponerte entonces el Evangelio de Philip. Ahí te va a explicar también qué tú tienes que hacer para hacer tu autorrealización, cambiar tu cuerpo, volverte una persona mucho más actualizada, mucho más avanzada. ¿Y cómo se obtiene eso? Bueno, del Evangelio de Felipe. Porque el Padre ungió al Hijo, y el Hijo ungió a los apóstoles,
y los apóstoles nos ungieron a nosotros. El que ha sido ungido lo posee todo, posee la resurrección, la luz, la cruz, el Espíritu Santo. El Padre le dio esto en la cámara nupcial. Él simplemente aceptó el regalo. El Padre estaba en el Hijo y el Hijo en el Padre. Este es el reino de los cielos. Los que están separados se unirán y serán realizados. Todo aquel que entre en la cámara nupcial encenderá la luz. Bueno, aparte del Evangelio de Phillips, que ya te mencioné, podemos también verlo en el Evangelio de James. El Evangelio de James también te va a explicar qué hay que hacer. Del Evangelio de Santiago. Y yo respondí y le dije: Señor, no nos menciones la cruz y la muerte, porque están lejos de ti. El Señor respondió y dijo: En verdad os digo que nadie se salvará a menos que crea en mi cruz. Pero aquellos que han creído en mi cruz, de ellos es el reino de Dios. Por tanto, sed buscadores de la muerte, como los muertos quienes buscan la vida, porque lo que buscan le es revelado. Cuando os volváis hacia la muerte, ella os hará conocer la elección. En verdad os digo, ninguno de los que temen a la muerte se salvará, porque el reino de Dios pertenece a los que se han dado muerte. Sed mejores que yo, haceos semejantes al Hijo del Espíritu Santo. Y si no has entendido o no quieres creer que tú te puedes convertir en un Salmo 82:6, bueno, pues entonces vamos a presentárselo con Juan 10:34. Juan 10:34 te dice clarito: no está escrito en tu ley, pero nosotros somos dioses. Entonces, mientras tú no quieras entender esa parte, y está escrita en la Biblia, te la repite varias veces, entonces lo mismo Jesús le dijo a Nicodemo: tú tienes que volver a nacer. Y él le dice: pero ¿cómo? ¿Me tengo que entrar en el vientre de mi madre otra vez? No, tú vas a nacer ahora en espíritu. Ya tú no vas a nacer en agua, porque agua fue dentro de la placenta. Entonces nacer en espíritu es eso, la autorrealización. Y como ustedes han podido leer ahí, sí tenemos que apagarnos, sí tenemos que hacer como hacemos una reiniciación en el celular: nos apagamos y prendemos. ¿Y dónde también está eso? En Génesis 32:30, cuando Jacob dice: el lugar se llama Pineal. En la Biblia te dicen Peniel porque te quieren distraer, nunca quieren que tú aprendas. El lugar se llama Pineal. Y yo vi a Dios cara a cara y estoy vivo para contar la historia. Lo que sucede es que cuando tú te apagas, Dios baja donde ti y te mira cara a cara y te hace lo que es tu bautizo. No ese bautizo que vemos ahí afuera, otra distracción, no. Él te bautiza y te pone tu nombre. Hay muchos iluminados allá afuera que utilizan el nombre que le han puesto después que ellos han hecho su samadhi, su autorrealización, su enlightenment, su iluminación. Entonces, estos eruditos que están allá afuera, digamos, de los viejos, Ramana Maharshi, Yogananda, Krishnas, Buda, de estos nuevos tenemos ahí a Sadhguru, Joe Dispenza, a Crayon, a Greg Braden, Bad Practice, Bruce Lipton. Son muchísimos de ellos que nos están informando y diciendo cómo debemos hacer, especialmente Joe Dispenza. Se cansa de decirnos qué debes hacer con la melatonina, cuántas veces debes de cambiarla, para que ella se vuelva el DMT, la dimitriptamina. ¿Y qué es eso? Es la ayahuasca, en Rita, algo que debemos de tomar para entonces nosotros tener ese bautizo. Porque aquí viene una parte muy interesante que pasó conmigo. Hacer la iluminación es hermoso. Esa secreción, cuando entró al tálamo, el hipotálamo, sentía que era como una bola de golf. Pero cuando ya llega allí y tú ves ese destello de luces hermoso, esa iluminación, tú piensas que ya has cumplido, que llegaste, pero no. Es muy probable, estas informaciones no están por donde quiera. Jesús no las trajo, pero nos las trajo en parábolas. Entonces es muy difícil colectarlas, y cuando ya tú la pones en práctica, pues tienes un poco de miedo. Bueno, si te llevas entonces el Salmo 46:10, cree en Dios, porque si te mantienes firme, todo va a salir bien. Entonces, ese es el asunto. Pero esa autorrealización va a ocurrir completa, ya como dice en Génesis 32:30, es cuando tú te apagas, es decir, cuando tú te pones a morir, cuando tú eliges por ti mismo ponerte a morir para luego resucitar. ¿Ok? Y ahí es donde tú dices: yo vi a Dios cara a cara y estoy vivo para contar la historia. Entonces, ¿qué pasó allí? ¿Por qué tú volviste a revivir? ¿Y por qué también tuviste que ponerte a morir? Porque así como la muerte persigue la vida, es exactamente algo que debes de hacer. Debes de
ponerte a morir, porque todo hijo del hombre que tenga miedo a morir no va a entrar al reino de los cielos. ¿Y qué ocurre allí? Cuando tú subes todas esas energías, te voy a dar un tip. Cuando vayas a subir todas esas energías, tiene que subir la energía sexual, es decir, que la debe conservar. Tiene que subir tu energía femenina si eres hombre. Si eres mujer, tiene que tener energía masculina. Y eso es algo medio extraño, pero no. Nosotros los hombres tenemos energía femenina, que tenemos también que subir esa energía junto con la sexual, junto con la digestiva, que la tenemos que conservar, no podemos comer mucho, y también con la energía kundalini, ese exceso de hidrógeno. Todo eso junto con la respiración del sistema nervioso central eléctrica la tenemos que subir y hacemos temblar a esa pituitaria y a la glándula pineal, y ahí es donde viene la agua viva que llueve dentro de ti. Ese ayahuasca que cuando tú lo tomas se conecta en la boca y baja al estómago, es entonces cuando se crean diferentes y despiertan tipos de células en nuestro cuerpo, y es donde tú te vuelves ya un tipo mucho más avanzado, mucho más evolucionado, actualizado y con super habilidades. Entonces, ¿a quién te podemos poner de ejemplo como eso? Bueno, Nicolás Tesla. Ahora mismo ese celular que tú tienes, en el año 1929 él dejó dicho, podrás hablar con otra persona al otro lado del mundo y vas a creer que estás con él cara a cara, porque esa comunicación por celular, que va a ser muy pequeñito, podrás entrarlo en el bolsillo izquierdo de lo pequeño que es. Es decir, si él nos explica eso en 1929, apenas el celular nos lo entregaron hace unos años atrás, cómo él tuvo la capacidad de conectarse, no había esa ingeniería, no había Wi-Fi, Bluetooth, hotspot, no había ninguna de esas tecnologías, ni siquiera el teléfono. ¿Cómo es posible entonces que este señor nos dejó algo tan grande en esa fecha muchos años atrás? Porque él se convirtió en un ser más evolucionado, en un Salmo 82:6, en un Juan 10:34. Y tú y todo hijo de hombre tiene que hacer eso. Pero si no creen, eso nunca te va a funcionar. Si tú no tienes la capacidad de entender que cuando tú hagas tu autorrealización, que cuando tú te pongas a buscar todas esas informaciones, hay una muy interesante también que te voy a informar. Esta es bien difícil. Es una parábola muy complicada y que no he visto a los otros iluminados, eruditos, despiertos, diciendo acerca de ella. Solamente le he visto que la usa Jesús y también en un programa que hay en YouTube que se llama The Hidden Teaching of Jesus. Es donde te dicen del Kechara Mudra. Lo que pasa que dice en la Biblia que si tú te vas por el camino ancho, te vas a ir a la perdición. Pero si te vas por el camino angosto, ahí vas a encontrar una puerta que muy poco se encontrará. Te tengo eso de regalo. Yo encontré esa puerta. Esa puerta, eso quiere decir aquí en la boca. ¿Ok? En la boca, cuando tenemos la lengua acostada, horizontal, que es la forma normal, tú cuando comes por el camino ancho. Y si tú no descubres aquel otro camino angosto que tiene una puerta donde nadie casi encuentra, pues entonces tú no vas a llegar a la salvación. Y es que la lengua nuestra tenemos que virarla hacia atrás y entrarle hacia allá arriba, donde está esa puerta, que no es más un orificio, que lo que hace es que divide la corriente para que no se vaya a la oblongata, no se nos vaya a la vulva del raquídeo. ¿Por qué? Porque ahí está entonces nuestro sentido, ahí funciona la mente, ahí funcionan las emociones, que es la amígdala. No la amígdala que te tienen en la boca, que te hacen operación y te la quitan. No, eso también es otra distracción. La verdadera amígdala está más acá arriba, y esa amígdala, si te la quitan, imagínate tú sin emociones, sin sentido. No entiendo por qué la ciencia utiliza un mismo nombre para dos tipos de órganos en nuestro cuerpo totalmente diferentes. Pero esta amígdala es la que controla los sensores de los sentidos, que tú crees que son 5 y son 7, pero de todos modos, nuestros sentidos se comunican al sistema digestivo, circulatorio, respiratorio y la mente, y esa amígdala, entonces es lo que van a la oblongata, que es lo que representa todo ese sistema en el que vivimos. Si tú quieres trascender a los sentidos para hacer tu iluminación, tú tienes entonces que voltear la lengua hacia atrás, entrarla por esa puerta que muy poco se encuentra, conectar la lengua hacia allá arriba, y si tú miras tu lengua, ella tiene el úvula. Es decir, eso es como un relay, un transformador que hace que la corriente se vaya hacia allá arriba, hacia tu glándula pineal directamente, y no se vaya a la oblongata, porque entonces tú tendrías el sentido humano.
Entonces, ya cuando tú trasciendes a los sentidos, es muy diferente. Tú estás respirando por el sistema nervioso central y no has hecho que la corriente se te vaya a los sentidos, sino que se vaya directamente hacia la glándula pineal. Ahí es donde tú puedes entonces hacer que esa glándula tiemble y esa agua viva se derrame sobre ti y entonces tú consigas la iluminación. En una segunda parte de este programa, porque es muy extenso, muy grande, vamos a decirte cómo tú puedes hacer los partos en piscinas o con agua. Vamos a hablar de los tipos de agua que hay. Vamos a hablar de cuando estás comiendo, no tomes agua, ningún tipo de líquido, ninguna sustancia, ni soda, ni café, ni vino, cerveza, agua, nada, porque ya tus abuelitos te decían eso. Si vas a comer, no hagas nada, no ingieras nada y te van a explicar las diferentes razones por las que tú no debes tomar ningún líquido cuando estás comiendo. Es decir, nuestros abuelitos sí sabían algo que tal vez nosotros ahora ya nos hemos perdido. Entonces, cuando quieras saber que puedes hacer tu autorrealización, te quieres convertir en un Salmo 82.6, quieres actualizarte, quieres hacer algo mucho más avanzado, es mucho más complicado de ahí, es mucho más las cosas que hay que hacer, son mucho las disciplinas que uno debe de tener, pero por mientras, si te hablan de un tercer ojo, un sexto chakra, y te dicen de la glándula pineal, que es lo mismo, también te hablan de lo que es Kundalini, y te hablan de todas estas cosas, energía femenina, la puerta que debe de encontrar, es porque todo esto está ya escrito y todo esto está en nosotros los humanos. Y si quieres algún día convertirte en esa persona como Nicolás Tesla y como estos otros eruditos y personas despiertas, debes de saber que de esa manera es que lo vas a conseguir por medio de tu autorrealización. Espero que te haya gustado. Frank Cruz, holísticamente hablando, y nos vemos en el siguiente episodio. Bien, no olvides suscribirte para más contenido como este.